Bueno, y a sus 58 años está siendo acusada de presunto acto de corrupción por malversación de fondos del Estado francés. Vamos a conocer quién es Christine Lagarde en nuestro segmento Rostro 360. Christine Lagarde nació en París, Francia, el 1 de enero de 1956. Se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de París y consiguió un máster en Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Polycenter. Los cargos más destacados que ha ocupado en su carrera política son ministra delegada de Comercio Exterior de Francia desde el año 2005 al 2007. Ese mismo año fue nombrada ministra francesa de Agricultura y Pesca. A finales de ese año 2007 fue asignada como ministra de Comercio y ministra de Economía, Finanzas e Industria en el gobierno de Dominique Villepin, primer ministro de Francia. Ahora ejerce el cargo de presidenta del Fondo Monetario Internacional, electa en junio de 2011. En la actualidad, Lagarde está siendo imputada por negligencia, por presunto caso de corrupción, el pago de la indemnización al empresario Bernard Tapie cuando era ministra de Finanzas de Francia. Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, considera como un riesgo para la economía a quienes durante años han puesto su espalda trabajando, logrando productividad y generación de riqueza. Nos referimos a los adultos mayores, a la tercera edad, como también les llamamos de este lado de nuestra Latinoamérica. Les propongo revisar ese panorama, las declaraciones del Fondo Monetario Internacional y luego ver qué hacen países del mundo para avanzar en el tema. El Fondo Monetario Internacional sostiene que el aumento de la longevidad es un riesgo financiero para la economía mundial, por lo que apunta a aumentar la edad de jubilación y recortar las prestaciones futuras, como otra receta para que no se vea afectada la estabilidad financiera. Según el FMI, la prolongación de la esperanza de vida acarrea costos financieros para los gobiernos a través de los planes de jubilación del personal y los sistemas de seguridad social, para las empresas con planes de prestaciones jubilatorias, para las compañías de seguros que venden rentas vitalicias y para los particulares que carecen de prestaciones jubilatorias garantizadas. El organismo advierte que si el promedio de vida para el 2050 aumentara 3 años más de lo esperado, los costes del envejecimiento podrían aumentar 50% y de allí el riesgo global. Argumentos que promueven la vejez como sinónimo de decadencia social y económica y que busca potenciar el modelo neoliberal y sus estrategias para continuar impulsando medidas en detrimento del estado de bienestar. Tras la crisis económica, Europa ha seguido la senda de recortes sociales sugeridos por el Fondo Monetario Internacional, entre ellos los recortes y reformas en materia de pensiones. El resultado de estas reformas en España, por ejemplo, es que en las próximas décadas 4 de cada 10 españoles tendrán más de 65 años, con una pensión media de 500-600 euros, lo que aumentará el número de personas en el umbral de la pobreza. Asimismo, se pasará de cobrar el 80% del salario del último mes laborado previo a la jubilación, a recibir apenas el 50% de este. Por el contrario, países de América Latina destacan por sus avances respecto a la expansión y peso de las pensiones sociales, que incluso se conceden aunque el anciano no hiciera aportaciones a la seguridad social durante su vida laboral. Es el caso de Venezuela, donde actualmente hay 2.200.000 adultos mayores pensionados y para el 2015 prevén entregar 300.000 nuevas pensiones. En tanto, Argentina figura como el país con mayor cobertura provisional de toda América Latina y prevén que 9 de cada 10 personas con edad de jubilarse perciba un haber mensual. Esta cobertura ha pasado desde el 66,1% al 93,8%. Esta política supone una mejora distributiva entre los adultos mayores y además ha impulsado la igualdad de género, pues el 73% de las jubilaciones otorgadas benefician a la mujer. Miren, no les tengo mucha confianza a esos organismos, con todo respeto. Esos organismos fueron los que impusieron la política económica neoliberal, que causó muchas desgracias en México. Todos esos organismos deberían
de ofrecer disculpas al pueblo de México y hacer la autocrítica. Es decir, lo que propusimos resultó un fracaso y causamos un grave daño a los mexicanos, porque dijimos que con la privatización iba a haber crecimiento y que iba a haber empleo y que si llovía fuerte arriba iba a gotear abajo y que había que diluir al Estado y apostar al mercado y que la globalidad era la panacea y que con las reformas estructurales, válgame Dios, iba a llegar la felicidad para el pueblo. Nada de eso ocurrió, al contrario. ¿Qué fueron las reformas estructurales? ¿Qué ocasionaron? Aumentos de impuestos, paralización de la economía. ¿Qué fue la reforma laboral? Quitarle derechos a los trabajadores. ¿Qué fue la reforma educativa? Polarizar, afectar la dignidad de los maestros, dejarnos sin médicos por el afán de privatizar la educación. ¿Qué fue la reforma energética? Caída en la producción petrolera, más dependencia en la compra de combustibles, importación de gasolina. México, primero, segundo lugar en compra de gasolina en el mundo. ¿Qué fueron las reformas estructurales del Fondo Monetario Internacional? La destrucción de la petroquímica. ¿Qué fueron las propuestas del Fondo Monetario Internacional? Sus recetas, el que se desatara la inseguridad, la violencia en el país. Entonces, ¿cómo van a estar ahí opinando? ¿Qué autoridad moral tienen? Con todo respeto, no vamos nosotros a renunciar a esos organismos. Formamos parte en lo económico del sistema financiero mundial, pero eso no quiere decir que no sepamos lo que han significado sus políticas. Ahora ellos ya no van a decidir sobre la agenda de México. Eso se terminó ya. Internacional, no. Cuando usted suspende los vuelos internacionales, usted suspende los vuelos locales también. Los vuelos internacionales de República Dominicana, incluye República Dominicana. Sí, los turistas europeos que venían antes, mira lo que dice Cristina Lagarde, o sea, los turistas europeos que venían ya no van a venir, porque ya la gente tiene miedo, usted no vaya a los hoteles. Los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Luego que se la hago ya Cristina Lagarde. Esas fueron más o menos algunas de las declaraciones que ella hizo cuando era directora del Fondo Monetario Internacional y que ahora es presidenta del Banco Central de Europa. Entonces son declaraciones desafortunadas, porque ella tiene todos sus problemas resueltos. Entonces una persona que haya trabajado por 40 años y que a los 65 se va a retirar y que usted le diga, no, yo quiero llevarte hasta los 80 porque tú vives demasiado. No, señora,
Usted está equivocado, usted me paga mi dinero a los 65. Por eso es que no quiero pensar alguna vez que muchas de las cosas que pasan en el mundo son provocadas por la élite mundial. Sí, yo también lo que